Los que quieran anotarse, por favor, nos mandan un mensaje o un mail a violainfp.especialist@gmail.com y les mandamos toda la info. Especialist con Z. Hola, desde México. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Este año vamos a hablar en el curso acerca de maniobras difíciles y tiene todo que ver con lo que hoy vamos a hablar, porque si fuera tan sencilla la clínica psicoanalítica, el acercamiento, la cura de un paciente, si fuera tan sencillo, no estaríamos charlando acerca de las dificultades que tiene, bueno, una intervención, cómo se interviene en Ujú. relación al goce, cómo se interviene en relación al yo, cómo se interviene en relación al super yo. O sea, todas esas disquisiciones que vamos trabajando a lo largo de los vivos que hacemos Ujú. todos los viernes con Alejandra, ¿no? Bien, bueno, y lo de hoy, ¿sobre Hoy, qué es? ¿De qué vamos a hablar hoy? hoy vamos a hablar de algo que surgió en una supervisión en esta semana, muy interesante, de una paciente que consulta con su analista debido a accesos de odio que no puede manejar. Es decir, un punto de estar absolutamente tomada por el odio, no entender qué le pasa, ¿no? Bueno, realmente cuando el sujeto se ve a sí mismo como ajeno, le es tan Ujú. difícil comprenderse, ¿no? Entonces, a lo largo de ese primer tiempo de las sesiones con su analista, va describiendo una familia y en particular un papá con estos mismos accesos de odio. El problema es que la paciente no se da cuenta y la analista con total pertinencia se pregunta cómo intervenir, porque uno podría pensar que es algo muy obvio. ¿Mm? Y en general, lo que sucede, y es un poco la reflexión que vamos a hacer hoy, es que a todo el mundo le parece todo muy obvio, ¿no? Es muy Ujú. obvio que si alguien tiene un padre, supongamos, alguno de los progenitores o alguien en la familia con mucha agresividad y bueno, y está identificado con eso es obvio para ese paciente. O que la obviedad de decirle, usted está identificado a su padre, garantiza, tiene que ver, conduce, ¿no? De las distintas maneras a la curación. Cuando en realidad los psicoanalistas sabemos bien que decirle a alguien, usted está identificado a su padre, de ninguna manera alcanza para la curación. Puede Es ser decir, que en algún paciente sí conmueva, sí toque, pero no es... eh, exacto, no, exacto, no cura per se, solamente el recorrido de ese amor por ese padre en este caso, ¿no? Solamente ese recorrido por ese amor, ese recorrido profundo de lo que es el amor a través del odio, del enojo, ¿no? Eh, permite al sujeto soltarse de esa identificación. Pero la palabra usted está identificado a su padre casi forma parte de la cultura, ¿no? La cultura general gente habla de identificación, ¿no? Freud la describió y ahora forma parte de lo cotidiano, ¿no? que escuchamos. Entonces, eso me hizo pensar, con permiso de esa analista, me hizo pensar varias cosas. Por un lado, que está esta idea de contra la que hay que combatir, y por eso hoy vamos a hablar de esto, ¿no? De que si alguien ve algo, necesariamente eso va a implicar que lo cambie. ¿M? Ese ujú. pasaje de percibir algo que automáticamente provocaría el cambio, ¿no? Y que esto uno lo escucha mucho en estas terapias cognitivas, ¿no? Que se trata de una comprensión del orden del yo, podríamos decir, de la conciencia, más específicamente, tomar conciencia de algo para cambiarlo. Y eso sabemos que, por supuesto, en el aparato psíquico, ustedes saben que hay distintas instancias y que la instancia del yo, y específicamente dentro del yo, que tiene partes inconscientes, la conciencia dentro del yo, es una mínima porción, ¿sí?, del aparato psíquico.
Esto implica que cuando alguien relata algo así y, bueno, a veces dice, bueno, tengo que pensar en esto para cambiarlo, hay, por supuesto, situaciones en las cuales lo puede cambiar, pero hay muchas situaciones, la mayoría y las más comprometidas con los síntomas, no pasan por ahí. Entonces, esta idea guarda primero un ideal voluntarista, ¿no? De que si yo lo veo, lo voy a poder cambiar o lo voy a querer cambiar. ¿M? O que con Mm. solo quererlo lo voy a lograr, ¿m? Que esa es la otra. Y esto tiene mucho que ver con lo que Bachelard llama la claridad natural del espíritu. ¿M? Es un pensador interesante, Bachelard, para que ustedes lo lean. Eh, es muy interesante como él plantea, es un epistemólogo del siglo pasado, que suena como muy antiguo siglo pasado, pero con total pertinencia hoy. Bueno, entonces, y esto implica un fuerte desconocimiento. ¿De qué? De que vamos a remontarnos aún más atrás. Cuando alguien dice, y les voy a preguntar, ¿no? Les vamos a preguntar a quienes nos están viendo, cuando alguien dice, si vos ves algo, si tú ves algo, para aquellos que nos siguen desde otros países, eh, bueno, lo vas a poder cambiar, ¿no? Y esto va a ser lo que va a ocurrir, ¿m? Porque lo ves, lo cambias. ¿M? Eh, eso, ese razonamiento, ¿no que parece, acaso no es cierto que parece totalmente lógico? Cuéntenos, a ver si a ustedes les parece tan lógico al razonamiento, ¿no? Como podría todo el mundo pensar. ¿M? A ver si alguien quiere compartirnos sus sensaciones, porque vieron que pareciera del orden de lo evidente, de lo obvio. Claro, una vez que uno se da cuenta, ya está, Ya ¿no? está, El cerebro cambia. claro, Uno deja de exactamente, hacer esto que tanto le hace mal solo porque lo ve. porque tomó la decisión, ¿no? Como que si Mm, yo tomo la decisión de hacer algo, entonces lo voy a hacer. mm, Este razonamiento, si ustedes, aunque no lo puedan creer, esto es una falacia, ¿sabían? Eso es una falacia de las tantas falacias. Ustedes saben que una falacia es un razonamiento deductivo que se aprecia digamos, a primera aproximación como algo totalmente lógico, correcto, evidente. Pero en realidad la falacia es justamente algo que aparece como evidente, pero que es incorrecto. Y esto ya lo descubre Aristóteles, así que imagínense lo que estamos repitiendo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que tiene cientos y cientos de años demostrado como erróneo. Entonces, eso también hizo que hoy nos pusiéramos a pensar con Alejandra en hablar de lo que son las cuestiones del orden de lo evidente y de lo que no. Las teorías mm. cognitivas van por esa línea, que por supuesto, como decíamos, es una pequeña porción del aparato psíquico, ¿no? Y entonces pueden derivarse en cuestiones de cambios. Por supuesto, sí, cambios pequeños, obvio, todos hemos pensado. Ahí está, lógica aristotélica, dice Silvina, sí, Mm. genial, genial, genial. Siglo sexto antes de Cristo, así que imagínense. Eh, pero lo que me parece que es como muy valioso es que oponer estas aproximaciones, estos acercamientos, ¿no? El orden de lo cognitivo versus lo que son las grandes ciencias del siglo XX, dentro de las cuales podemos ubicar a la biología, a la física. ¿M? Y vamos a dar dos ejemplos para mostrar cómo justamente lo que muestra la ciencia, y ustedes saben que mi posición en cuanto al psicoanálisis es que pertenece a las ciencias en la medida en que está sustentado en una lógica, que es la lógica formal antinómica, la misma de la teoría del caos en matemática o de la física más moderna. ¿M? Pero les voy a dar dos ejemplos muy sencillos como para que vean cómo Dale. lo interesante de nuestro trabajo es que no es evidente a los ojos, que la cura solo es posible si cerramos los ojos a lo evidente. Por ejemplo, eh, cuando se lleva a cabo un parto, ¿no?
uno dice verbalmente, ¿no? ¿Cuál es la imagen? Vamos a tomar en términos de imagen. ¿De qué se trata un parto? De un obstetra, un médico, supongamos alguien, una partera, lo que sea, que lo que hace es quitar el bebé de la cavidad uterina de la mamá, ¿verdad? Esa es la imagen. Se hace así y ya está. Pero en la realidad, ¿ustedes saben que si alguien toma el bebé y lo saca hacia afuera, lo desnuca? ¿No saben eso? Bueno, la verdad es que un parto requiere una técnica que implica una torsión y hay todo un pasaje que tiene que hacer el obstetra debido a las particularidades del cuerpo de una mujer para poder sacar ese bebé. Entonces, lo real es justamente lo que no es evidente a los ojos. ¿Mm? La técnica que requiere ese trabajo muestra que claramente la fisiología requiere otra aproximación para llegar a los resultados. Y lo mismo ocurre en la física, por ejemplo, ustedes saben que Einstein lo que descubrió a nivel teórico y después se comprobó es que si un astronauta parte del planeta Tierra, ¿no? Y ustedes saben que, bueno, se acercan a la velocidad de la luz, ¿no? Cuando salen del planeta Tierra, cuando vuelven, nosotros a ver, ¿qué diríamos? Que el tiempo es uno, ¿no? El hoy, tenemos el ayer, que ya pasó, el mañana, que todavía no fue, ¿no? Es decir, que el tiempo es uno, tiene distintos momentos. Bueno, la aproximación tradicional, ¿no? Del tiempo y del espacio. El espacio es yo estoy aquí, Alejandra está allá, Alejandra no está donde estoy yo no estoy donde está Alejandra, ¿no? Esto es como lo típico que diría la ciencia tradicional de la lógica clásica, la aproximación cotidiana, digamos. Pero ¿qué descubren de la mano de las investigaciones que llevó a cabo Einstein? Que cuando un astronauta sale del planeta Tierra, cuando vuelve, su envejecimiento ha sido menor. Es decir, que el tiempo corre distinto cuando se sale del planeta Tierra. Es decir, que eso que Tenemos decía Einstein, que irnos al espacio. Es decir, hay que irse al espacio. Perdón. Sí. muy bien, ¿está bien? Eso que dice Einstein, ¿no? Que el tiempo y el espacio están entrelazados. Y fíjense, acuérdense del nudo Borromeo, ¿eh? Porque el nudo Borromeo tiene mucho que ver con esta forma de pensar el tiempo y el espacio. El tiempo, el espacio, la gravedad, están anudados de determinada manera, dice Einstein. Y entonces, una modificación en la velocidad produce una alteración en el espacio y en el tiempo. Fíjense qué interesante, ¿no? Y justamente lo que se prueba efectivo, porque esto se comprobó, lo que se prueba efectivo es exactamente lo contrario de lo que diría, lo que sería evidente a los ojos, ¿no? A los ojos del ciudadano común. Lo mismo ocurre en psicoanálisis. En psicoanálisis no se puede curar a alguien por decirle, usted está identificado a su padre. ¿Sí? Entonces, en esta semana nos hicieron llegar a Rayuelas, ¿no? Bueno, una inquietud acerca de la preocupación, ¿no? Que los analistas nobles tienen, bueno, por la mala praxis, una preocupación absolutamente responsable, pertinente, ¿no? La preocupación que tiene que ver con, bueno, meter la pata, hacer algo incorrecto, ¿no? En la dirección de la cura cuando se toma un paciente, cuando no se tiene experiencia. Y es absolutamente válido, muy importante. Para mí fue como una gran alegría recibir este mensaje, porque es de esto de lo que estamos hablando. Es que para formarse en psicoanálisis es todo un trabajo resistirse a la aproximación que podría tener un ciudadano común que camina por la calle. Es justamente todo lo contrario. La intervención que requiere, ¿no? En ese caso, supongamos esta paciente que
sufre de los accesos de odio y que según ella, bueno, su papá también tenía, pero ella no lo pone en relación. Esa intervención requiere para ese analista todo un trabajo, ¿no? Un trabajo que tiene que ver con el estudio de lo que es el goce, que es justamente el concepto de goce como el punto de masoquismo del sujeto, ¿m? El disfrute en el dolor, porque a esta mujer le hace perder muchas cosas, esa situación de tanto enojo, ¿m? Le hace sufrir a todas las personas que la rodean y a ella misma. Entonces, la teoría del concepto de goce, importantísima y para nada evidente para la gente común, ¿m? Es lo que impide que un sujeto que ve que algo no le conviene deje de hacerlo, ¿m? Porque es masoquismo. La supervisión que requiere, estoy hablando del triplete freudiano, ¿no? Los 3 puntos Tan vigente y necesario. sobre los que Freud habla, ¿no? El trabajo, digamos, de lo que es el estudio, ¿no? De la teoría psicoanalítica, la supervisión. ¿Qué es un supervisor? Hicimos hace relativamente poco, ¿no? Un vivo acerca de la supervisión. Un supervisor es aquel que tiene experiencia en esto de restarse de lo obvio, en restarse de las cuestiones imaginarias, ¿no? Que alguien podría tentarlo mucho a responder de esa manera así muy sencilla. El analista que trabaja como supervisor tiene esa experiencia de no dejarse llevar, ¿m? Y poder leer la situación, ¿no? Y leerla y ponerla en relación al goce. Y el análisis propio, ese es el tercer punto, ¿no? Del que habla Freud, el análisis propio, que es lo que posibilita que un analista haga, como esta analista, consultar, porque uno dice, bueno, allí es donde tengo que preguntar, algo que yo no puedo formular por mí misma, ¿no? Esa intervención no logro hacerla por mí misma. Entonces, eso es maravilloso porque significa que alguien no está tomado por sus propias detenciones, sino que está trabajando, ¿no? Profundamente en esta profesión que es ser psicoanalista, ¿no? Y entonces, en definitiva, ¿cuál podría ser una intervención en ese caso, ¿no? Lo primero que vamos a decir es que un sujeto que no percibe la relación entre ese progenitor, ¿no? Que también tiene accesos de odio o ha tenido en su infancia, ¿no? En la infancia de la paciente, y ella, eso implica que hay una represión en el medio. Si hay una represión, eso implica un no querer saber. Y estoy diciendo generalidades, por supuesto que la supervisión requiere como un nivel de detalle ligado a la historia particular de ese paciente. Pero estoy hablando en general, ¿no? Lo que uno puede decir es, está reprimido. Si está reprimido ese nexo entre ese papá, lo que le sucedía y lo que le sucede a ella, esto implica que si uno lo dice, va a generar resistencias automáticamente. ¿Mm? Y que la intervención entonces no tiene que entrar ni por la conciencia, ni por el yo, ni por la opinión, que también podría tener que ver con lo imaginario, ¿no? Sino que la intervención al goce tiene mucho que ver con elaborar ese punto de amor indetenible por ese padre. ¿De amor qué? Indetenible, es decir, que no puede detener. O sea, hay que intervenir hacia el lado del amor al que se está identificado. Claro, porque piensen que nadie repite algo de alguien que no ama. Esto es lo que descubre Freud maravilloso cuando descubre la bisexualidad, recuerdan ustedes, ¿no? La ambivalencia afectiva. Es decir, que nada, en toda relación, vamos a decirlo así, hay componentes de amor y de odio. El odio está claro que no está reprimido porque ella estaba muy enojada con su papá y bueno, esta situación de su infancia,
Eso no está reprimido. Lo que está reprimido es el amor. Ese punto es hacia donde un analista tiene que ir, pero acercándose muy progresivamente, porque en la medida en que hay una represión, si uno se apresura, el paciente va a interrumpir el análisis. O va a decir, no, esto no sirve, no, no, no. Bien. Entonces, hay que ir muy despacio, pero avanzando con firmeza en acercarla a ella, a esos puntos donde su padre o la angustiaba, la preocupaba, todo lo que tiene que ver con el amor. El amor por alguien que uno en algún momento rechaza. Ese trabajo profundo a través de las múltiples emociones que un sujeto atraviesa en su infancia, eso no puede ser apresurado, no puede ser dado por sentado como en términos de la voluntad, que una vez que alguien se da cuenta, listo, ya está, porque decir que alguien está identificado a otro no dice en particular nada, es solamente un título, ¿comprenden? Este es el punto. Hay que recorrer es todas las vicisitudes de esa relación, para que en algún momento, por sí misma, la paciente arribe a la conclusión de ¿qué me pasó con él? ¿Mm? ¿Qué me pasó que necesité ponerle mi cuerpo a exactamente lo mismo que él hacía para tal vez darme cuenta de lo que él sentía? O sea, hay una pregunta ahí que tiendo yo a pensar. Sí, y que si uno lo escucha así, uno puede decir, ah, sí, estás hablando de la identificación, pero no es lo mismo aproximarse con la pregunta tangible, con el hablar de la escena, ¿no? Con el recorrido exacto de la historia del paciente que decir, estás identificado. Exacto, Como no, no es lo mismo. O sea, sí estamos hablando de eso, pero no es lo mismo, exacto. ¿no? Porque hacer estas identificadas, tal cual como vos decís, Ale, es saltarse todo y llegar al punto final. Y ahí no hay cura, ahí no hay cura. Así Claro. Yo me quedé pensando una cosita, que igual el miedo de mandarse a hacer algo que no esté bien, digamos, en los inicios, si bien es un laburo el trípode freudiano, hay que estar atento a que no nos paralice, ¿no? Porque muchas veces cuesta mucho el arranque porque, digamos, es un lugar donde puede ser que esté bien que tengas miedo a hacer algo que esté mal, pero ojo con paralizarte. Es un laburo, pero no es imposible. Quisiera dejar ese mensaje. Es un laburo, es un trabajo, ¿no? Es laborioso. Exactamente, es ir a supervisar, aprender, ir al análisis propio, aprender Pero no es trabajo. imposible. Claro, ¿no? No, porque además todos hemos pasado por eso y eso es exactamente el lugar por donde no se puede ahorrar. No Y es es que podemos un saltar lugar, el del cuidado, que nunca hay que abandonar tampoco, ¿no? tal cual, tal cual. Que de alguna manera es lo que el cuidado de tanto del paciente como del trabajo que uno hace, como de sí, ¿no? El cuidado de sí, que es un poco lo que una y otra vez estamos haciendo desde la pandemia, Alejandra y yo, ¿sí? Estamos cuidando al analista de una manera, ¿sí? Ayudando a que el analista se sienta acompañado en este proceso de trabajar, que es un proceso, como bien dice Ale, laborioso, pero que bien vale la pena porque, nada, es un trabajo hermoso y cuando uno ve a los pacientes que se van curando es como lo más. Chaucito, chaucito. Bueno, Eso. hay que cuidarse del furor curantes, dicen acá, sí, por Sí, supuesto. sí, Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Es a nivel del cuidado. No es ni del imposible ni del desmadre. tal Desmadre, mirá qué cual. significante te usé. Eh, Gracias Bueno, a todos por entrar, por quedarse, por acompañarnos como todos los viernes. No se olviden que este es el mes del curso. No, no cuelguen, no se olviden.
Mándennos un mensaje, mándennos un mail a violainefb.especialist@gmail.com. El mail está en todos los flyers, está en todos lados, nos escriben. Faltan 2 semanas, tres semanas. 3 semanas. 3 semanas y ya empezamos. Eso, hasta el viernes próximo. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.